ahí él habla sobre pues el significado de los números, ¿no? Entonces, obviamente pues hay que más o menos darnos cuenta de qué trata cada número. Digo, eso como un marco general, ¿no? Porque Sí. inclusive ahí si ustedes compran un libro de numerología, pues ahí va a venir el número 1 significa esto, ¿no? El número 2 significa esto. Obviamente entre más sepamos sobre los números es mejor, porque más vamos a tener como información para interpretar lo que nos quiere decir pues lo que sea que estemos leyendo, ¿no? Porque Dios nos habla a través de los números, pero en todas las cosas. O sea, no nada más como en nuestras fechas y como a veces sacamos el nombre, sino nos habla a través de la hora, a través de las placas del coche, a través del número de tu casa, a través de la habitación en donde estás, a través del número de puertas que tiene tu casa, a través del número de coches que tienes, a través del número de hijos que tienes. En esta vida, todo, hasta las cosas más simples son un mensaje. ¿Sí? O sea, hasta que se cayeron 2 hojitas cuando ibas pasando y el viento sopló, tiene un mensaje. O sea, no hay una sola cosa que pase en nuestra vida que no Dios lo haga que pase con un propósito, y obviamente pues ese trae un mensaje para nosotros, ¿no? ¿No ha llegado nadie más? No ha ¿No ha llegado. llegado, tú crees? No. Entonces, Pero hubo una persona que dijo que a las 7:30. sí, pero digo que hay mucho tráfico por todas partes, entonces Y- a lo mejor desisten y se regresan a su casa, ¿no? O te digo, sí. De todos modos, la clase la grabo y ya se las paso, ya. Entonces, pues los números son importantes porque el Sefer Yetzirah, que es uno de los libros de Kabbalah más antiguos, que escribió Abraham el patriarca hace 3800 años atrás, dice que el universo fue creado con números, con letras y con permutaciones. Entonces, los números tienen que ver con la creación. Entonces, cuando nosotros vemos números, estamos viendo códigos de luz o códigos que están ocultando un mensaje o que están ocultando una información para nosotros. Todos los números tienen de manera oculta una información para nosotros, ¿vale? Entonces, y es como hablar con Dios, ¿no? O sea, realmente ver los números, entender los números es estar hablando con Dios. Ahora, entre más nosotros tengamos abierta nuestra capacidad para poder recibir luz de información o enseñanza de los mismos números, pues más vamos a tener la capacidad para poder recibir mensajes. Igual y si Pati se quiere quedar, no sé si le digas a Pati si se quiere quedar, pues Es que pensé que estaban grabando. sí estoy grabando, pero sí, porque a lo mejor se fue porque dijo, no, pues ya. Hola, Cris, buenas noches. Hola, buenas noches. Perdón, ya no te saludé porque ya está ocupado. Entonces, pues es interesante, ¿no? Es interesante el tema de los números, pues es un lenguaje cósmico, es un lenguaje que que ha existido todo el tiempo y que a pesar de que pues la numeración o los números pues los conocemos a partir de los fenicios, en Egipto, los mayas, o sea, algunos pueblos manejaron los números de una manera pues como maestros, ¿no? Y a través de los números es como surgió, a partir de ahí surgió la astrología, a partir de ahí surgieron pues de alguna manera como las predicciones, a partir de ahí surgió como de alguna manera el determinar en qué posición estamos con respecto al sol, en qué es lo que a lo mejor viene para una persona en cuanto con la conjunción de los planetas y los astros, ¿no? O sea, están relacionados los números
con todo el cosmos, ¿vale? Con los 7 planetas, con las 12 constelaciones y la Cábala enseña que con las 3 letras madres que representan el fuego, el aire y el agua. ¿Qué son? O sea, dice, Dios creó el mundo a través de números, letras y permutaciones. ¿Las permutaciones cuáles vienen siendo? Permutaciones o combinaciones de ambas. Ah, Gracias. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si tú, No, quédate. por ejemplo, tienes el número 111, pero a lo mejor lo combinas y lo entrelazas con el 222 y te queda 121212, el código cambia completamente y el lenguaje o el mensaje o lo que está oculto detrás del número también cambia completamente. O con una letra. O podría ser con una letra, ¿no? La gente le ha dado valores numéricos a las letras, al alfabeto que utilizamos en el castellano, pero en realidad con el alfabeto que tiene poder, los números, es con el alfabeto hebreo. Realmente las 22 letras hebreas son números. Por ejemplo, este es el número 1, este es el número 3, este es el número 2, este es el número 4, este es el número 5. Cuando nosotros vemos una palabra escrita en la Torah, como la palabra Bereshit, por ejemplo, si nosotros buscamos las letras de la palabra Bereshit, vemos que cada una tiene un número. Entonces hay un código específico. Es más, si yo solamente tomo una sola letra, la visualizo, la respiro, digo, por ejemplo, esta es Dalet. Dalet, 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 se va a descodificar el número 4, por ejemplo, en esta que es Dalet, que es el número 4. Pero para entender que las 22 letras hebreas entonces están representadas por las 3 letras madres, lo voy a apuntar aquí. Por las 3 letras madres. Por las 7 letras dobles. Y por las 12 letras simples. En total suman 22. ¿Sí? El universo fue creado por 3 letras madres, 7 letras dobles y 12 letras simples. ¿Sí? Quien conoce el secreto de los números en las letras hebreas, pues puede dominar el universo. O sea, podemos cambiar a voluntad cualquier situación o cualquier circunstancia material, la podemos modificar a partir de los números. Pero también los números nos están hablando todo el tiempo. Entonces, de alguna manera, el hebreo es un lenguaje del alma, no es un lenguaje que se inventó como para comunicarse entre las personas, sino más bien el hebreo es un lenguaje que Dios reveló de manera profética a Moisés, y ese lenguaje es el lenguaje del alma. Todas las almas, independientemente de la religión que tengan y las creencias que tengan, su alma está constituida por las letras hebreas. Entonces todos en el interior tenemos las letras hebreas. Cuando nosotros vemos las letras hebreas, automáticamente se activan códigos, los códigos serían como reconexiones neuronales. Entonces, por ejemplo, cada palabra es un código numérico y representa ciertas conexiones entre las neuronas del cerebro. Pero entonces leo otra palabra en hebreo y otras neuronas del cerebro se conectan. Leo otra palabra y otras se conectan. Leo otra palabra y otras se conectan. Es más, empiezo a visualizar las letras hebreas, empiezo a meditarlas y van a empezar ustedes a activarle el hemisferio cerebral derecho. Se empieza a abrir la intuición, se empiezan a abrir los sueños, se empiezan a abrir canales de espiritualidad, ¿vale? Entonces, los números trabajan con ese lenguaje. O sea, no hay que nos han enseñado a ver los números como las matemáticas,
que es lógico, que es el hemisferio cerebral izquierdo, ¿no? Nos han enseñado a ver los números así, fríos. Es más, hasta dicen a veces la gente, los números son fríos. 2 más 2 son 4 y punto. Pero los cabalistas dicen, no, o sea, hay más, el número es un código. Es una letra hebrea y es un código. Y no es algo frío, es algo profundo. Es algo que siempre trae un mensaje. Es un código que va a conectar tus hemisferios cerebrales de tal manera que tu mismo ser superior va a desencadenar ciertas cosas en tu vida. Pues por ejemplo, si yo medito Aleph, 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 se manifiesta algo. Si yo medito Aleph, Hey, se manifiesta algo. Si yo medito Aleph, Taf, se manifiesta algo. Si yo medito Aleph, Taf, Hey, se manifiesta algo. Pero si yo digo 1, 1, 1, se manifiesta algo. Pero si digo 1, 4, 4, se manifiesta algo. Pero si digo... De ahí que por ahí sacaron toda una corriente de estos de los estudios de las enseñanzas, ¿cómo se llama? Las enseñanzas superiores extraterrestres o no sé qué. Han sacado como los códigos numéricos y hay muchas cosas de ese tipo, ¿no? Incluso hay libros que dice, este número sirve para tal, este número sirve para tal, este número sirve para tal. Los códigos que dicen. La Kabbalah no necesariamente se maneja de esa manera, sino más bien te dice cómo usar los números para entender realmente lo que el Creador quiere de ti, ¿vale? Y cómo usar las letras hebreas para quitar cualquier bloqueo que los números hayan plasmado en ti. La fecha de nacimiento plasma cierto trabajo espiritual, plasma trabas que traemos, plasma trabajo que vamos a necesitar, plasma bloqueos que vamos a tener con la pareja, con los hijos, con el dinero, o no bloqueos. Puede ser que yo tenga una situación financiera holgada todo el tiempo. Todo está en mis números. Las letras hebreas nos van a servir para descodificar esos números. Pero también para que yo entienda, los números nos van a conectar con multidimensiones. Y las letras hebreas nos van a conectar con el árbol de la vida, con los mundos espirituales. Entonces, por un lado, si vemos que Dios nos está hablando en forma de números, me está hablando de multidimensionalidad. Si vemos que Dios me está hablando en forma de conceptos, en forma de sabiduría, pues me está hablando con las letras hebreas. Son las dos formas en las que Dios nos habla. Por un lado me puede decir Dios, alguien puede llegar y de enseñarme un video o algo que hable muy bonito, de algo de sabiduría y me deje algo. Es Dios hablándome a través de las letras hebreas. Por otro lado puede ser que empiece yo a hablar sobre las multidimensiones o sobre un estado de abundancia, o que yo empiece como a desear. El deseo está manejado por los números. Entonces los números sirven para modificar mi deseo y para poderme mover entre dimensiones. Y las letras hebreas me sirven para poderme mover en los mundos espirituales, ¿vale? Entonces, cuando Dios nos da un concepto de sabiduría, nos mueve hacia la espiritualidad. Cuando Dios me da números, me mueve hacia las dimensiones paralelas. O sea, los números nos dan una apertura horizontal en la tierra, en el mundo, y las letras hebreas nos dan una apertura vertical. Si lo vemos como un plano cartesiano, ¿se acuerdan de los planos cartesianos? Bueno, si lo vemos la vida como un plano cartesiano, sería la línea vertical, las letras hebreas. La línea horizontal sería la numerología, los números. Son lenguajes que al final Dios nos está comunicando, pero cosas distintas. Todos los números nos están hablando sobre el deseo, sobre cómo nos estamos moviendo en la vida, sobre hacia dónde nos estamos movilizando, sobre qué dimensiones en la que estoy navegando. Y lo que tiene que ver con las letras hebreas habla de la interiorización que tengo, el nivel espiritual, el nivel personal y la forma en la que yo me manejo. Entonces, pero cuando hablo de los números, pues en Kabbalah les decía hace rato, los estamos conectando con las 22 letras hebreas y con las 10 sefirot,
¿vale? Entonces en Kabbalah hay 32, se puede decir que hay 32 números principales, ¿vale? Van a ser las 22 letras hebreas y las 10 esferas del árbol de la vida. Las 10 esferas son Keter, Jochma, Bina, Gesed, Gibura, Tiferet, Netzach, Hod, Yesod y Malhut. Sí, lo vamos a ver así de manera muy leve, para no atiburrarnos de tanta información. Entonces, esos 32 números son los que me van a dar información en mi vida en general. Y ya les decía, los números me van a hablar de posibles manifestaciones de la luz. Por ahí hay un concepto que dice el campo de infinitas posibilidades, ¿no? Que lo vemos como Dios, ¿no? Como la mente cósmica, que se puede expresar de diferentes e infinitas posibilidades. Y que también nos dice esa ley que las cosas se pueden resolver de infinitas posibilidades, ¿no? Algo se puede resolver de infinitas posibilidades. Los números representan ese infinito de posibilidades, ¿sí? Muy bien. Entonces, fíjense cómo vamos a trabajar o a entender los números. Los primeros 10 números, del 1 al 10, los primeros 10 números los vamos a conectar con el árbol de la vida. ¿Sí? El número 1 representa la voluntad. Todo esto lo vamos a intercalar con el video que les pasé de Juan Pablo, ¿vale? Por ahí voy a hacer un curso más extenso con Juan Pablo cuando lo pueda ver, ¿vale? Anda en Perú, pero cuando venga él me dijo que vamos a hacer un curso donde podemos hablar de la numerología olmeca, tolteca. Es que les digo que ahí hay como un campo de información. Es que dio mucha información. Uh-huh. Muchísima. Ah, sí. Entonces, el número 1 lo vamos a relacionar a la voluntad divina, siempre. El número 2 lo vamos a relacionar con la sabiduría. ¿Sale? El número 2 es la sabiduría. El número 3 va a representar el entendimiento. El número 4 va a representar la caridad. El número 5 va a representar el poder. El número 6 va a representar el ser. El número 7 va a representar la victoria sobre las emociones. Como cuando alguien logra dominar su mente o logra estar por encima de sus emociones. Eso es el número 7. ¿Vale? Por eso cuando dicen el número 7, pues los 7 días de la semana, los 7 continentes. El Zohar habla que hubo 7 continentes, que ahorita solo hay 5, pero 2 están ocultos o enterrados bajo el agua. Está todo lo que tiene que ver con el número 7, que es el número de la creación, que luego le dicen, tiene que ver con la victoria sobre las emociones. Cualquier persona que domine sus emociones puede estar en afinidad perfecta para crear su propia vida. Así como Dios creó el universo, así una persona puede co-crear su realidad si domina sus emociones. ¿Vale? Observen, como les estoy diciendo una sola palabra, pero podemos
como profundizar y profundizar y profundizar y profundizar. Después el número 8 va a estar relacionado con la iluminación. Ustedes saben que tenemos como pues memorias, ¿no? Desde que estamos en el vientre de nuestra mamá, estamos recibiendo como información, y todas las veces que nos rechazaron desde niños, desde bebés, cuando nacimos y que nos quitaron algo y sufrimos, todas las pérdidas nos van grabando. Igual lo que decían mis papás, cómo se movían, cómo se manejaban, todo nos va grabando. Toda esa información se queda en el subconsciente de manera desordenada. Cabalísticamente se queda en la esfera de Jod. Entonces, cuando una persona logra liberar todas esas memorias, y para eso sirven muchas terapias, ¿no? que hoy hay, pero cuando alguien logra liberar todas esas memorias, porque si las empiezo a trabajar, empiezo a liberar una y otra y otra y otra. Eso es lo que hace la terapia nanobios. La terapia nanobios nos ayuda a liberar todas esas memorias de dolor y sufrimiento que hay dentro de nosotros y que por debajo de nuestra conciencia generan cierta reactividad en la persona. Todo eso está en la esfera de Jod. Y eso es el número 8. Entonces, una persona que no ha sanado esas cosas, que no ha tomado conciencia, que no ha liberado esas emociones que sintió, ni siquiera es consciente de que sí, cuando mi mamá me decía, tú no puedes y nunca vas a poder, y ahora cuando me enfrento a un proyecto siempre pienso, no puedo, nunca voy a poder, ¿vale? Pero no es mi voz, es la voz de mi mamá, o es la voz de mi abuelo, o me decían, eres igualito a tu abuelo, y me comporto como si yo fuera mi abuelo. ¿Sí? Eso tiene que ver con toda la información que hay ahí, y tiene que ver con el número 8. ¿Cuál es la de aquí? La 8 es esta. Es aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jod. Esta de aquí. Exacto. Ok. Es Keter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pero fíjense, ahí en Jod están todas las creencias de una persona. O sea, una persona ya tiene escrita su vida en su mente inconsciente. En la esfera de Jod está toda esa información. Es interesante ver por qué también los sabios ponen ahí al arcángel Miguel. O sea, y ahí podemos relacionar muchísima información, ¿no? Pero en este punto, en Jod, estamos viendo como la parte de los traumas de pequeño, lo que no me deja estar conectado al mundo espiritual, lo que no me deja hacerme caso, lo que me mantiene como siendo una persona sumamente necia, o que actúo de forma alocada, como si no tuviera juicio. Así cuando actúas como loco, que avientas cosas y luego te arrepientes y pides perdón, toda esa información que te hace reaccionar de esa manera está en Jod. Y eso tiene que ver con el número 8, ¿no? Después el número 9 tiene que ver con la unión. El 9 representa la unión de todo. Es el número que siempre vuelve a sí mismo, ¿vale? Todos son números mágicos, pero hay números que son muy especiales, ¿no? Por ahí luego van a ver que en algunas corrientes dicen, el 9 es los estudios superiores y cosas así, pero ahí ustedes pueden ver que el 9 representa la unión de todo. Sí, por ejemplo, un 9 en una casa podría representar que esa familia, parte de su trabajo espiritual en familia es mantenerse unidos. Sí, no sé, por ejemplo, aquí, ¿qué número es, Pati? 22. Por ejemplo, aquí el número, ahorita vamos a llegar al 22. El número maestro. Exactamente. Pero igual, ¿no? Por ejemplo, si lo reducimos, 2 más 2 son 4, un ejemplo. Caridad. Entonces también es un lugar en donde se debe dar caridad. Entonces, no sé, como enseñar, ¿no? Por ejemplo, eso es caridad. Después tenemos el número 10. El número 10 representa el deseo de recibir, o la capacidad de recibir, o solo podemos poner ahí deseo.
Es el deseo. Ujú. Muy bien. Después, Por ejemplo, yo tengo el 37. En la casa de ustedes es 7. Es el 10, es 1, ¿no? el O es 10, ahí 37 como, ajá, ahí por lo- 3 más 7 son 10. Ajá. Lo En convenía. Kabbalah, vamos, ahorita les voy a dar del 1 al 32 cómo lo podemos interpretar. A partir del 33, 34, 35 los vamos a reducir a 1. A partir del 33. Del 33 lo vamos a reducir a 1 solo. Ajá. Entonces ahorita este sí quedaría 37. Quedaría Pues 3 más como- 7 Ajá, 10. 37 quedaría como 10. Es el deseo. Lo que tienes que trabajar en tu casa es siempre mantenerte deseando, cuidar que no te desanimes en tus cosas, en tu vida, en tu matrimonio, en tu trabajo, y dejes de desearlo, porque si tú dejas de desearlo, tu casa deja de vibrar con la frecuencia que tu familia debe vibrar. Y no solo para ti, sino para toda la gente que vive ahí. Pero sobre todo siempre le pega al dueño de la casa. La persona que es la dueña de la casa es la que mueve la energía de la casa. Pues casi siempre el número de la casa es un mensaje para el dueño de la casa y para sus hijos directos de esa persona, o nietos, o tataranietos. Se puede transferir toda esa energía, ¿vale? Pero no entiendo cómo el deseo de que no deseo yo ¿Por qué cosas. se acaban tus negocios? ¿Por qué te va mal? ¿Por qué dejas de vender? ¿Qué pasa en ti cuando dejas de vender? Me desanimo, ¿no? En el fondo, cuando te desanimas, ¿qué es lo que pasa? Me desequilibra, me siento triste, me siento que está pasando. Y luego cuando te animas y otra vez vuelves a funcionar y vuelven a fluir los negocios, ¿qué cambia en ti? Estoy positiva, estoy contenta, Tienes un deseo. tengo deseo. Cuando no quieres trabajar, cuando no tienes deseo, es cuando las cosas no fluyen. Entonces muchas veces en tu vida te vas a ver con esa... Arriba, o deseando o no deseando, o así va a estar. Pero también representa que hay magia en ti. O sea, si usas ese deseo y todo el tiempo estás deseando más y más y más, podrías tener más y más y más. Pero es un trabajo muy personal contigo, ¿no? Ya habría que ver, pues cada quien, ¿no? Cada quien cómo se configura. Cristian, y por ejemplo, el 0 aquí no entra. Sí, ahorita vamos a ver cómo entra. Después sigue el número 11. Sí, el número 11 representa las leyes espirituales. Fíjense, porque dicen que el 11 es un número maestro, porque es el conocimiento de las leyes espirituales. ¿Quién es un maestro? Aquel que las conoce y las practica. Ese se vuelve maestro. Entonces, cuando tenemos, por ejemplo, ese número, pues representa que tenemos que aprender las leyes espirituales. Así es, nuestra alma viene a aprender sí o sí sabiduría, porque de alguna manera, porque a veces la gente dice, es que yo ya tengo 11, ya soy maestro. Sí, pero si no tienes el conocimiento, por mucho que tu número te marque un destino, algo, una influencia, no vas a recibir esa influencia si tú no te pones en la dimensión que necesitas. Por eso les hablaba que los números tienen dimensiones. Hablamos del número 10, que es el número del deseo. Mientras tú te mantengas deprimida en tu casa, no va a haber dinero. Pero en el momento que tú lo entiendas, pues me voy a mantener siempre deseándolo y deseándolo y deseándolo y deseándolo y deseándolo. Y hablando, voy a hacer este negocio y voy a hacer aquello y voy a vender esto y voy a vender aquello y voy a ofrecer esto y voy a ofrecer aquello. Y siempre va a haber dinero. Pero tú te mueves a esa dimensión por libre albedrío. Sí, o sea, todo lo que tiene que ver con los números está concatenado con el libre albedrío. El número les va a determinar cosas, pero ustedes usan su libre albedrío. Si ustedes quieren que funcione, van a tener un poder sobrenatural porque es un número específico y Dios por algo los mandó a ese número especial, a esa casa número 10. Pero nos va a dar chance, por decirlo de alguna manera, a que, bueno, si quieres deprimirte, no hay bronca, ¿no? Aunque te di el potencial de hacer dinero. Pero si tú quieres deprimirte, pues no pasa nada. Vive tus consecuencias, ¿no? Luego, número 12.
El número 12 representa las bendiciones. Por ejemplo, una persona que tiene 12, si esa persona se dedicara a bendecir todo lo que ve, lo que se le aparezca en la vida, las cosas o situaciones que de alguna manera esté viviendo, todo, si la persona empieza a bendecir, esa persona puede usar la misma energía que Dios le dio para alinearse. Cuando dicen, es que tienes que alinearte con el cosmos, no, alinearte no solamente es ponerte alegre y ya. No, hay que ver, en tu caso, qué representa alinearse. Y para eso hay que hacer un análisis de números de todas tus cosas, ¿no? Inclusive cuando compras un celular y te viene con un número nuevo, habría que ver, a ver, Dios con qué me está diciendo que me alinee ahorita. Y si me lo roban, es porque quiere que me alinee de otra forma. Entonces valdría la pena siempre dejar que los números nos hablen. No controlarlos. Por ejemplo, ahí me dijeron, oye, ¿quieres escoger tú la placa de tu coche? Le dije, no, o sea, dame el número que sea, ¿no? O sea, no quiero yo escoger el número de la placa, ¿no? Mejor dime tú qué número quieres qué número es el que hay, ¿no? Entonces, pero es por esa razón, o sea, no es controlar lo que yo quiera, sino es abrirme a recibir lo que la luz me quiera otorgar. Después el número 13 representa ver lo bueno. La capacidad de ver lo bueno. Puede ser que una persona que tenga un número 13 o que constantemente Dios le esté mostrando el 13, le esté diciendo, ve lo bueno, ve lo bueno, ve lo bueno, ve lo bueno. Acuérdense, son como su lenguaje, ¿no? Hay que entender ese lenguaje. Después, el número 14 representa, asume la responsabilidad. ¿Les ha pasado que a veces vienen pensando muchas cosas en el coche y de repente pues ven las placas del de al lado, ven, no sé, ven un número ahí, en una pared o ven un código de barras, o por ahí se les quedó una botella de agua olvidada por ahí, ven y tiene un código de barras? Acostúmbrense a ver los números. ¿Sí? Sobre todo la manera en la que, por ejemplo, en los códigos de barras o en los números muy grandes que luego Dios nos habla, vean los últimos 2 números. ¿Vale? Enfóquense en los últimos 2 números. Es casi siempre ahí es donde Dios nos está dando el mensaje. Por ejemplo, si veo mi número de teléfono, vean los últimos 2 números. Ahí es donde Dios te está diciendo qué influencia energética traes. Cada vez que hay un cambio en la vida de una persona, sus números van a cambiar. Los números pueden estar cambiando constantemente. Los números son como el aura. ¿Sí? Es más, si nos alineamos con los números, nuestra aura va a crecer. Hay una relación directa entre el huevo áurico y los números. ¿Sí? El 14 es asume la responsabilidad. El número 15 es deja el egoísmo. En el tarot, por ejemplo, es la carta del diablo, ¿no? Sí. El número 15. Es el diablo. Entonces es deja el egoísmo. ¿Sí? Inclusive, por ejemplo, había una forma en la que podíamos entender el destino de una persona contando los lunares en la cara de la persona. No, es que van a entender muchísimas cosas, o contando las líneas de la mano, o contando las rayitas de... Y entonces Dios nos está dando... Nos está dando como las claves. El 16
es yo soy el Señor tu Dios. Pero saben, eso es para que tú reconozcas en ti a Dios. Podría ser que vivas en un 16 y seas la persona más insegura. Y lo que Dios te esté recordando es, tú eres la luz, tú eres Dios, dentro de ti está la chispa de Dios. A ver, en este caso, por ejemplo, yo tengo un número 16, soy del 16 de enero, ¿no? Y sí. Digo, bueno, ahorita un ejemplo, entonces tengo que acercarme a Dios. No, tienes que reconocer a Dios en ti. Porque puede ser que muchas veces estés insegura, no sepas ni qué hacer, necesites que otros te digan qué hacer. No, ahí Dios te está diciendo, cree en ti. Dios está en ti, el poder está dentro de ti. ¿Vale? Es Sí. que tú lo reconozcas, ¿no? Que te des cuenta. Todos dentro de nosotros está la presencia de Dios. Y si la utilizamos y somos conscientes de ella, podríamos manifestar cualquier cosa. Entonces nos haríamos caso. Por ejemplo, a una persona insegura no se hace caso a sus ideas. Trata de que otro o lo platica para ver si el otro le dice, ¿no? Por ejemplo, tenía un amigo que quería estudiar Kabbalah, dice, siempre me llamó la atención la Kabbalah, el hebreo y todo, pero cuando empecé a estudiar fui y le pregunté a un padre, ¿qué te dijo el padre? Y dice, pues que si yo estudiaba eso me iba a excomulgar. Digo, pues es que, ¿por qué no seguiste tu impulso? Dentro de ti está Dios, por algo está ese deseo, pero no, tú necesitas que otro te avale, y ese es el problema, ¿no? Y ese es como el número 16, tiene como ese efecto en las personas. Entonces debemos aprender a confiar en nosotros. Si me viene una idea, la hago, aunque yo diga, yo qué sé de eso. Tú haz lo que tu idea te dijo, porque Dios te lo está poniendo. Eso se llama Ruach HaKodesh. ¿Sí? Entonces, cuando somos muy inseguros y Dios nos quiere enseñar a que confiemos, es porque probablemente nuestro destino sea muy importante, nada más que pues viene disfrazado de ese trabajito que es hacerte caso. ¿Vale? Después está el 17, que es el 17 es todo ocurre en el presente. Deja de preocuparte. Sírveme, porque yo soy el Señor tu Dios. ¿Qué significa? Es como cuando alguien está preocupado por sus pagos y por todas sus cosas. Y este número 17 le estaría diciendo, oye, pues, ¿por qué no meditas? ¿Por qué no elevamos nuestra frecuencia vibratoria? ¿Por qué no pones en práctica tus cursos que has tomado, no? Ese sería como el 17. O sea, todo está ocurriendo en el presente. La solución está en el presente. No hay que esperar el futuro. Entonces, y hagan memoria de sus 17. Si cuando Dios les ha mostrado 17 por alguna razón, es probablemente porque estén preocupadas o angustiadas de alguna forma por alguna cosa. ¿Vale? Después está el número 18. Medita. Los sabios dicen el 18 está relacionado con la palabra Jai, que quiere decir vida. En la meditación está la vida. ¿Quieres darle vida a algo? Medítalo. Yo, por ejemplo, hago páginas web. Entonces, pues ya no me tardo así